Me llamo Rosa Guzmán. Tengo 69 años. Siempre he creído que el silencio puede salvar a una persona más que cualquier palabra. Así mantuve la paz en mi matrimonio, en mi salón de clases cuando enseñaba a niños con problemas y después en mi propia casa cuando el duelo se instaló tras la muerte de Antonio. Pero esa noche el silencio se convirtió en algo más, un arma que no sabía que poseía. La cocina olía a tomillo y pollo asado. Ese aroma que debería hacer que una casa se sienta como hogar. Pero ya nada lo parecía. Gabriela se movía alrededor de la estufa tarareando suavemente con el cabello recogido en ese moño desordenado que usaba desde adolescente. «Te va a gustar, mamá», dijo. «Es ligero, justo lo que necesitas para esa tos». Sirvió el caldo en 2 platos, el vapor subiendo como fantasmas finos. Me senté a la mesa observando sus manos. Temblaban ligeramente, no por bondad, sino por algo más. Dentro de mí había una quietud, como el instante antes de que estalle una tormenta. Gabriela metió la mano en el bolsillo de su suéter y sacó un paquetito blanco doblado con cuidado. Lo abrió con los dientes, luego miró hacia la ventana como asegurándose de que nadie veía. El polvo blanco cayó en el plato en un hilo pálido disolviéndose casi al instante en el caldo. No me moví. Mi respiración se volvió tan lenta que podía escuchar mi propio corazón. Ella removió la cuchara 1 o 2 veces y luego sonrió por encima del hombro. «Esto te ayudará con la tos», dijo con voz dulce como azúcar. «Gracias, cariño», respondí. Mi tono fue calmado, casi tierno, el mismo que usaba cuando ella tenía 5 años y trataba de esconder vidrio roto detrás del sillón. Trajo el plato hacia mí, lo colocó con cuidado frente a mi lugar y puso otro frente a la silla opuesta. «Comamos antes de que se enfríe», dijo bajándose las mangas sobre las muñecas. La cuchara brillaba junto a la servilleta. La tomé removiendo lentamente fingiendo probar la temperatura. Gabriela se volvió hacia la encimera buscando algo en el cajón, tal vez sal o una distracción. Moví mi plato a un lado y en un movimiento silencioso lo intercambié con el suyo. El sonido de la cerámica contra la madera fue tan suave que pudo confundirse con un suspiro. Cuando se giró de nuevo yo ya estaba sentada derecha con la cuchara descansando, junto al caldo intacto. Ella sonrió casi aliviada. «Come, mamá. Te hará sentir mejor». Comimos juntas. O más bien ella comió. Levanté mi cuchara 1 o 2 veces, dejando que el caldo se enfriara observándola a través del vapor que subía. Por un momento pensé en Antonio, en cómo solía decir que la confianza se construye con actos pequeños y cotidianos. Me pregunté qué pensaría ahora. Gabriela terminó casi todo su plato hablando distraídamente sobre el clima, sobre cómo el perro del vecino no dejaba de ladrar. Luego su voz titubeó. Se llevó los dedos a la sien parpadeando con fuerza. «Mamá, hace calor aquí», susurró. El sudor se formó en su frente. «Es solo el caldo», dije suavemente. Su cuchara cayó ruidosamente sobre la mesa. Intentó levantarse, pero se tambaleó con los ojos abiertos por un miedo repentino. «¿Algo está mal?», murmuró, y luego sus rodillas cedieron. El plato se volcó derramando caldo sobre el mantel. Me levanté alcanzando su hombro el movimiento firme deliberado, justo cuando la sirena de una ambulancia comenzó a sonar desde algún lugar más allá del vecindario, atravesando el aire de la noche. La cocina se llenó de ruido, botas contra el piso, el zumbido de las bolsas de oxígeno, voces cortantes dando órdenes. Las luces rojas y blancas parpadeaban a través de la ventana bañando las paredes en oleadas de color. Me quedé junto a la encimera con una mano apoyada en el respaldo de una silla, estabilizándome, mientras 2 paramédicos se arrodillaban junto a Gabriela. «¿Solo se desmayó?», dije. Mi tono fue uniforme, como si estuviera leyendo una lista de compras. «Estaba comiendo caldo». Dijo que sentía calor y colapsó. «¿Tiene alguna condición médica?», preguntó uno revisando su pulso. «No que yo sepa». Trabajaron rápido, presión arterial, mascarilla de oxígeno,
números murmurados en un lenguaje que no debía llegar a mí. La piel de Gabriela se había vuelto de un gris que nunca se había visto. Observé cómo su pecho subía en un ritmo irregular, superficial, frenético. Uno de los paramédicos levantó la vista. «Señora, tendremos que llevarla al Hospital General de Puebla. ¿Puede venir con nosotros? Iré en mi coche», dije. «Por favor, ayúdenla». Asintió. La subieron a una camilla, las patas metálicas encajando con un clic seco. El sonido resonó en la cocina como el cierre de una puerta. Mientras la llevaban al pasillo principal, vi la mesa, el caldo derramado. Seguía goteando del borde, una mancha extendiéndose por el mantel. Mi mirada se desvió al basurero. El paquetito roto asomaba bajo una servilleta arrugada con residuos de polvo blanco, adheridos como escarcha. Sin pensarlo, crucé la habitación. Los paramédicos ya estaban en la puerta, sus voces subiendo y desvaneciéndose en el pasillo. Me agaché, metí la mano en el basurero y tomé el paquete. El papel estaba húmedo, ablandándose en las esquinas. Lo doblé 2 veces y lo guardé en el bolsillo de mi suéter. Mis dedos temblaron solo una vez. Afuera el aire nocturno era pesado, cargado con olor a lluvia. Las puertas de la ambulancia se cerraron con un golpe sordo. «La cuidaremos bien», gritó uno de ellos. La sirena sonó las luces girando contra los robles y luego se fueron por la calle angosta, girando a la izquierda hacia el puente y el hospital más allá. Me quedé allí un momento mirando el resplandor rojo desvanecerse en la distancia. El sonido se apagó dejando solo el zumbido tenue de las cigarras. Cuando volví a entrar, la cocina estaba demasiado silenciosa, como si el aire mismo se hubiera vaciado. La silla donde Gabriela había estado estaba ligeramente corrida, su servilleta aún doblada con cuidado junto al plato. El vapor ya no salía del caldo. Tomé su cuchara y la puse en el fregadero, escuchando el leve tintineo del metal contra la porcelana. Mi reflejo me miraba desde la ventana, el mismo cabello blanco, los mismos ojos cansados, pero más afilados de alguna manera. Más viejos no por años, sino por un conocimiento que no quería. Apagué la luz de la cocina y caminé hacia el pasillo. El piso crujió bajo mis pies. Arriba su cuarto aún debía oler ligeramente a su perfume lavanda con un toque amargo debajo. Pensé en seguir a la ambulancia, pero mis manos se sentían pesadas a mis costados. ¿Qué diría al llegar? Que vi cómo envenenó mi sopa y no hice nada. Que ella misma se tragó su propia intención. En cambio, me hundí en el sillón junto a la ventana, el que da a la calle. La lluvia comenzó a caer suave al principio, golpeando el cristal como una confesión lenta. En algún lugar lejano otra sirena lloró en la noche, pero esta no era para nosotras. Ya no. 3 semanas antes la tos comenzó como un susurro en mi pecho, inofensiva, casi educada. Para la segunda semana se quedó como un invitado, no deseado, dejándome cansada y mareada tras la menor tarea. El doctor dijo que era estacional, nada grave. «Descansé, señora Guzmán», me dijo. «Tome líquidos, respire aire fresco». Consejo fácil para alguien que no tenía una casa vacía resonando a su alrededor. Fue por entonces cuando Gabriela llamó. Sonaba casi alegre, con una voz más brillante de lo que había sido en meses. «Mamá, puedo quedarme un tiempo. Ayudarte a recuperarte». Dudé. Acababa de finalizar su divorcio, vender su coche y mudarse del pequeño departamento que compartía con su exesposo Rafael. Necesitaba un lugar donde aterrizar. Y yo, contra mi mejor juicio, necesitaba compañía. Llegó la mañana siguiente con una maleta en la mano y una sonrisa que casi parecía genuina. Durante los primeros días estuve agradecida. Preparó sopa, dobló ropa, reorganizó los frascos de medicinas por fecha y dosis. Por las noches se sentaba a los pies de mi cama revisando su celular mientras yo entraba y salía del sueño. A veces extendía la mano y alisaba la cobija. «Qué suerte que estoy aquí», susurraba suavemente, como si las palabras fueran un regalo. Para el final de la primera semana su amabilidad tenía bordes. Empezó ahí a ordenar lugares que no le pedí que tocara: la despensa, los cajones de mi estudio, el viejo baúl donde guardaba las medallas de la Marina de Antonio.
De verdad deberías dejarme ayudar. Insistía cuando protestaba. Ya no puedes con todo, mamá. Las comidas se convirtieron en eventos cronometrados. Ella decidía cuándo debía comer, cuánto sal usar, qué té era mejor para mis nervios. Programó recordatorios en mi celular. Etiquetó mis vitaminas, incluso cambió mis contraseñas por seguridad. Me dije que solo intentaba ayudar, que tal vez... Así actúan las hijas cuando están preocupadas, pero a veces, cuando la sorprendía mirándome desde el otro lado de la cocina con ojos indescifrables y labios apretados, sentía algo más frío bajo su preocupación. En la tercera semana desperté y descubrí que había movido mi joyero a su cuarto para cuidarlo. La tos seguía pelaferrada que iba hacia mi pecho, obstinada y baja, pero un peso diferente se había asentado en mí. Ya no era enfermedad. Era inquietud silenciosa y creciente. Nuestra casa en la calle Morelos había sido el orgullo de Antonio mucho antes de que fuera mía. La compró en 1983 una colonial de 2 pisos desgastada con pintura descascarada y un porche que se inclinaba ligeramente hacia el árbol de jacarandá al frente. Recuerdo el día que me cargó por esa puerta tras su última misión su uniforme de la Marina, aún oliendo a sal y diésel. «La vamos a arreglar», dijo pasando la mano por el pasamanos. «Le daremos otros 50 años». Y lo hizo. Cada rincón de esa casa aún lleva su toque los azulejos de la cocina, que él mismo puso la lámpara del porche que reconectó cuando las tormentas apagaban la luz, el pequeño pestillo de latón en la ventana de nuestro cuarto que nunca cerraba del todo, pero siempre resistía. A veces, cuando el viento empuja las contraventanas de cierta manera, juro que puedo escuchar su risa en las paredes. Tras su muerte me prometí no irme nunca. Las habitaciones estaban demasiado llenas de él, sus herramientas en el cobertizo, el olor a barniz en las escaleras, la silla que aún miraba al televisor, como si solo hubiera salido un momento. La casa se convirtió en una especie de ancla, tal vez incluso un escudo. Gabriela nunca lo vio así. «Es mucha casa para una sola mujer», dijo la primera semana que se mudó. Estaba al pie de las escaleras con los brazos cruzados, observando los techos altos como si fueran algo que resentir. «Podrías venderla y vivir cómodamente el resto de tu vida». «Ya vivo cómodamente», respondí. Ella sonrió de esa manera que usa cuando quiere parecer amable, pero ya tomó una decisión. «Es que es grande. Las casas viejas necesitan mantenimiento. Tuberías, tejado, impuestos, todo es una carga, mamá. Puedo ayudarte a decidir qué es lo mejor». Esa fue la primera vez que la escuché usar la palabra carga. Se quedó en el aire más tiempo del que debería. Por las tardes me sentaba en el columpio del porche y veía el vecindario asentarse en el crepúsculo, los vecinos paseando perros, las farolas encendiéndose una por una. Gabriela rara vez se unía a mí. Prefería quedarse dentro revisando su celular o susurrando en llamadas nocturnas que fingía no escuchar. Una tarde la encontré en el viejo estudio de Antonio. Había abierto el cajón donde guardaba los documentos de la propiedad y la escritura original. «Solo estoy organizando», dijo rápido con tono cortante. «Tienes demasiados archivos viejos». Asentí, aunque algo en mi pecho se detuvo. Esa noche, cuando encendí la lámpara del porche antes de dormir, la misma que Antonio conectó hace 40 años, su brillo cayó suavemente sobre el patio. Pensé en cómo él decía que esa luz siempre nos guiaría a casa. Parada allí no estaba segura de a quién guiaba ahora, a mí o a la hija que ya planeaba vender lo que iluminaba. La amargura empezó con algo tan simple como el café. Al principio fue leve, un sabor metálico que se pegaba al fondo de mi lengua, mucho después de dejar la taza. Culpe a la marca, al agua, incluso al filtro. Pero cuando pasó 3 mañanas seguidas, una inquietud silenciosa comenzó a revolverse dentro de mí. No se lo mencioné a Gabriela. Ya estaba bastante ocupada revoloteando, tomándome la temperatura, recordándome qué pastillas tomar. Esa mañana puso la taza frente a mí con su sonrisa brillante de siempre.
De verdad deberías descansar más, mamá. Últimamente olvidas cosas. Encontré la leche en la despensa otra vez. Parpadeé insegura de si tenía razón. Tal vez lo hice. Los días empezaban a mezclarse, ventanas abiertas, cortinas corridas, el mismo ritmo de comidas y tardes silenciosas. Era fácil perder la pista. Aún así, algo en su tono casi ensayado me inquietó. Estoy bien, le dije, aunque mi cabeza palpitaba. Esa tarde el dolor de cabeza volvió con un latido sordo detrás de mis ojos. Gabriela entró al comedor con una bandeja de té y galletas. «La cafeína no te hace bien», dijo suavemente. «Esto es mejor». Su mano se quedó un segundo de más en el asa de mi taza. Esperé a que saliera de la habitación antes de tocarla. El té olía ligeramente a manzanilla y algo más amargo familiar. Lo dejé sin probar. Esa noche, cuando ella subió al piso de arriba, abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué una libreta de espiral que no usaba en años. En la primera página escribí «Café amargo». 3 mañanas. Dolor de cabeza. Escribir me estabilizó. Era prueba de que no imaginaba cosas. Cada día añadí más leche en despensa, dijo que fui yo. «Te huele raro». Mareos después de comidas. Guardé la libreta bajo la funda de la almohada donde ella no buscaría. La voz de Gabriela flotó desde las escaleras esa noche suave y melódica mientras tarareaba en la cocina. Cerré los ojos escuchando. La casa aún olía ligeramente a café, pero debajo podía saborear la amargura otra vez, solo que esta vez no estaba en mi boca. Estaba en el aire que respiraba. Era media mañana cuando Leonor llegó en uno de esos días de Puebla, cuando el aire se sentía suave como para doblarlo en las manos. Tocó a la puerta con su ritmo característico, 3 golpes rápidos y una pausa como una melodía que solo nosotras compartíamos. Conocí a Leonor desde hacía casi 30 años. Ella y su esposo, Isaac, se mudaron a la calle cuando nuestros hijos aún iban en bicicleta al río. Isaac falleció hace 5 inviernos, y desde entonces ella visitaba así a menudo, nunca con las manos vacías, y siempre con algo que decir. «Traje un pan de limón», dijo entrando antes de que pudiera insistir en que no debía molestarse. «Todavía está tibio». «Gracias», respondí tomando el pan envuelto en aluminio. «Gabriela está arriba. Ha estado trabajando en su laptop toda la mañana». Leonor esbozó una pequeña sonrisa cómplice, de esas que solo un vecino puede dar. «¿Ella? Está ocupada, espero». Serví café, el mío negro, el suyo con demasiada azúcar, y nos sentamos a la mesa de la cocina, donde la luz caía en patrones fracturados a través de las persianas. La voz de Leonor se suavizó. «Rosa, no debería decir esto, pero anoche escuché algo». Levanté la vista de mi taza. «¿Qué escuchaste?» «Estaba fuera en el porche tu Gabriela, hablando por teléfono, discutiendo en realidad». La mirada de Leonor se desvió al techo como asegurándose de que Gabriela no escuchara. Mencionó la escritura. Dijo, «Será más rápido una vez que se firme». Luego bajó la voz, pero sonaba intenso. La habitación se quedó quieta salvo por el lento tic-tac del reloj en la pared. Intenté sonreír. «Debes haber entendido mal. Últimamente me ayuda con las cuentas. Tal vez hablaba de otra cosa». «Quizá», dijo Leonor con suavidad, aunque sus ojos se quedaron fijos en los míos. «Solo pensé que debías saberlo». Cambiamos de tema después el pan de limón, el jacarandá que perdía hojas, demasiado pronto el calor. Cuando se fue la despedí desde el porche hasta que desapareció en la esquina. Luego volví a entrar y me apoyé en la puerta escuchando el silencio. Arriba los pasos de Gabriela iban y venían. Un cajón se cerró, luego otro. Subí los primeros escalones en silencio sin saber qué planeaba hacer, solo sabiendo que no podía quedarme quieta. Al llegar al descansillo, la puerta del estudio estaba entreabierta. El escritorio estaba demasiado ordenado. La pila de papeles que guardaba en el cajón superior, estados de cuenta, formularios de seguros, el archivo de la hipoteca que Antonio y yo firmamos juntos, había desaparecido. El cajón estaba vacío salvo por un solo sobre sin marcar. Lo abrí y no había nada dentro. «¿Mamá?»,
La voz de Gabriela flotó desde su cuarto, ligera pero afilada en los bordes. ¿Buscas algo? Volví a meter el sobre. Cerré el cajón y forcé mi voz a mantenerse firme. Solo limpiando el polvo. No dormí bien anoche. Apareció en el marco de la puerta descalza con el cabello recogido. La sonrisa demasiado dulce. Deberías descansar. Yo me encargo de todo. Esa noche me quedé despierta mucho después de que las luces se apagaran, escuchando el zumbido tenue del refrigerador y el tic-tac del reloj. La casa se sentía más pesada, como si el aire mismo supiera lo que faltaba. Me dije que Leonor debía haber escuchado mal que Gabriela solo intentaba ayudar, pero el espacio donde estaban los papeles parecía respirar a mi lado susurrando lo contrario. La mañana siguiente comenzó con un recado tan pequeño que no debería haber significado nada. La clínica llamó para confirmar una cita y necesitaba mi tarjeta de seguro. La guardaba en el cajón del viejo tocador de mi cuarto, o eso creía. Cuando lo abrí, el espacio estaba vacío, salvo por unas bufandas dobladas y una foto de Antonio en uniforme. Fruncí el ceño segura de haberla dejado allí. «Gabriela, llamé hacia las escaleras. ¿Moviste mi tarjeta de seguro?» Su voz llegó casual, distraída. «Organicé los papeles la semana pasada. Revisa el mueble en mi cuarto, creo que la puse con el resto de los documentos médicos». Dudé. Mi cuarto era el único que habría en esta casa. El suyo se había convertido en un espacio que rodeaba pero nunca cruzaba, como si atravesar ese umbral significara algo irreversible. Aún así, subí las escaleras con una mano aferrando el pasamanos que Antonio lijó hace décadas. Su puerta estaba entreabierta. El olor dentro era ligeramente floral, pero con un toque amargo, tal vez limpiador, o un perfume destinado a disfrazar el aire. La luz del sol cruzaba el tocador reflejándose en las fotos enmarcadas que ella trajo. Di pasos cuidadosos buscando la carpeta azul donde guardaba mis papeles de seguro. No estaba allí. Empecé a abrir cajones uno por uno. Calcetines, camisas dobladas, maquillaje. Y entonces, bajo una pila de recibos y correos sin abrir, una pequeña botella ámbar captó la luz. La etiqueta estaba medio arrancada, pero aún podía leer la palabra impresa Lorazepam. Debajo una fecha de prescripción de apenas un mes atrás. El nombre en la botella no era el suyo, era el mío. Por un largo momento no pude moverme. El aire se sentía más delgado, pesado, con el aroma a lilas y algo incorrecto. Destapé la botella y la incliné ligeramente. Dentro un puñado de tabletas blancas repiquetearon contra el vidrio. Mi pulso latía en mi garganta. La puse de vuelta exactamente como la encontré, intentando mantener mis manos firmes. Pero mis dedos rozaron un sobre blanco bajo la alfombrilla del tocador. Estaba doblado 2 veces, pulcro, de apariencia oficial. Lo abrí. Una oferta de hipoteca preaprobada. Mi dirección impresa claramente en la parte superior. La carta estaba dirigida a la señorita Gabriela Guzmán, con un valor estimado de la propiedad y una nota escrita a mano de un oficial del banco, prometiendo aprobación rápida tras la confirmación de propiedad. Propiedad. La palabra se apretó en mi pecho como un tornillo. La leí 2 veces, luego una tercera, aunque el significado no cambió. No era hipotético, era un plan. No solo había estado pensándolo, ya había iniciado los trámites. Un sonido en el pasillo me congeló. Pasos ligeros en las escaleras. Deslicé la carta de vuelta, cerré el cajón y me giré justo cuando Gabriela apareció en el marco de la puerta sonriendo. «¿Encontraste lo que necesitabas?», preguntó. Aún no dije, forzando mi voz a mantenerse uniforme. Se apoyó en el marco de la puerta observándome. «Te dije, mamá, estoy intentando mantener todo organizado. No tienes que preocuparte por esos papeles». Su tono era dulce como azúcar, pero sus ojos seguían afilados. Por primera vez noté cuánto se parecía a Tae Antonio cuando calculaba algo, solo que su mirada nunca había tenido ese tipo de frialdad. «Volveré a buscar abajo», murmuré.
asintió haciéndose a un lado. Como quieras. Cuando pasé junto a ella, el aroma de su perfume quedó lavanda mezclada con algo químico estéril. Bajé las escaleras lentamente, una mano presionada contra la pared, la otra cerrada en mi palma. De vuelta en la cocina me senté a la mesa, respirando, a través del peso en mi pecho. La botella, la carta, la tarjeta perdida no eran errores. Eran señales. Y mientras la luz de la mañana se deslizaba por la encimera, entendí lo que había tenido demasiado miedo de nombrar. La casa no era lo que ella quería. Era la vida que venía con ella. Al anochecer, la casa había caído en esa hora tranquila cuando la luz se vuelve dorada y todo parece casi amable. Me senté a la mesa de la cocina observando el polvo flotar en el aire, viendo a mi hija moverse en el suave resplandor de la estufa. Tarareaba en voz baja una melodía que solía cantar de niña, cuando creía que la música podía arreglarlo todo. «La cena está casi lista», dijo Gabriela mirando por encima del hombro. «Algo sencillo esta noche. La sopa te ayudará con el estómago». Su tono era ligero, pero sus movimientos eran demasiado cuidadosos. Cada giro de su muñeca, cada cucharada medida de sazón parecía ensayada. Doblé las manos sobre la mesa y me quedé quieta. Afuera la luz se extendía larga por el porche tocando las tablas que Antonio una vez reemplazó a mano. El aire olía ligeramente a romero y caldo de pollo y algo vagamente metálico debajo. Gabriela sirvió la sopa en 2 platos. El vapor se alzó entre nosotras como una cortina. Se giró hacia la encimera, metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño paquete de papel. Su pulgar trazó el borde antes de rasgarlo. El sonido papel rasgándose cortó el silencio. No parpadeé. Ella dudó. Me miró rápidamente, luego vertió el polvo en un plato. El movimiento fue fluido, casi practicado. Removió suavemente la cuchara tintineando contra la porcelana. «Esto te ayudará a dormir mejor», dijo con voz demasiado brillante. Sostuve su mirada y sonreí. Siempre tan considerada, Gabriela. Algo parpadeó en su expresión, inquietud, tal vez sospecha, pero desapareció tan rápido como llegó. Puso el plato frente a mí. Luego se giró para buscar servilletas en la encimera. Observé su espalda, la forma en que sus hombros se tensaban y relajaban. Mis manos temblaron ligeramente bajo la mesa. El vapor de la sopa subía en suaves espirales, trayendo un aroma que no encajaba. Cuando ella alcanzó el cajón, su cuerpo se inclinó lo suficiente. Ese fue todo el tiempo que necesitaba. Deslicé mi plato a un lado e intercambié con el que ella había dejado en su lugar. El sonido de la cerámica contra la madera fue tenue pero claro en mis oídos. Estabilicé mi respiración. Gabriela volvió con una sonrisa fija. «Come mientras está caliente, mamá». «Por supuesto», dije envolviendo mis manos alrededor del plato tibio, el suyo, ahora no el mío. Se sentó doblando su servilleta con cuidado, siempre meticulosa. Por un momento casi se sintió como cualquier otra cena que habíamos compartido, el tintineo de las cucharas, el zumbido tenue del refrigerador. El ritmo de 2 personas fingiendo que todo estaba bien. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó tras unos bocados. «Mejor», dije. «Tal vez por fin está pasando». «Qué bueno». Su sonrisa titubeó solo una fracción. Comimos en silencio después de eso. Observé su cuchara sumergirse una y otra vez, el vapor suavizando el borde de su rostro. Mi propia cuchara se quedó quieta. La luz del atardecer se apagó pasando de ámbar a gris. Afuera los primeros grillos comenzaron su lenta canción rítmica. Podía escuchar mi corazón en los espacios entre sus chirridos. Gabriela terminó la mitad de su plato antes de dejar la cuchara presionando su mano contra la sien. «Qué raro», murmuró. «Hace mucho calor aquí». Alcancé el salero manteniendo mi voz baja. «Es solo la sopa, cariño». Ella rió una vez, un sonido débil, X inestable. Y por primera vez pareció temer algo que no podía nombrar. Al principio fue sutil la forma en que la voz de Gabriela se adelgazó en los bordes, su risa apagándose a mitad de una frase.
Se apartó el cabello y parpadeó con fuerza como si la habitación se hubiera inclinado de repente. La observé de cerca con las manos cruzadas en mi regazo, el plato de sopa intacta enfriándose frente a mí. Mamá dijo frotándose la sien: «Hace calor aquí. Me siento mareada». «Es solo el calor de la estufa», murmuré. Mi tono fue uniforme gentil. Casi podíame escuchar la voz de Antonio en mi cabeza. «Siempre mantén la calma, Rosa. Nadie escucha una voz temblorosa». Asintió distraídamente intentando estabilizar su respiración. El color en sus mejillas se había desvanecido a un cenizo pálido. Su mano tembló al alcanzar el vaso de agua fallando la primera vez. «Creo que necesito sentarme», susurró, aunque ya estaba sentada. «Toma agua», dije deslizando el vaso hacia ella. Dio un sorbo sus labios dejando una leve marca en el borde. Luego lo dejó con un golpe. El sonido fue más fuerte de lo que debería. «Algo está mal», dijo. Las palabras salieron lentas, espesas en su lengua. «Mis brazos se sienten raros, pesados». El reloj hizo tic-tac desde la pared sobre el fregadero constante e indiferente. Afuera las cigarras se habían silenciado. Me levanté de la silla cuidadosa de no sobresaltarla. «Gabriela, cariño, ¿estás bien?» Sus ojos se lanzaron hacia mí desenfocados, abiertos con confusión. «¡Mamá! No puedo». La frase nunca terminó. Extendió la mano, los dedos buscando algo que sostener. Pero solo encontraron aire. La cuchara se deslizó de su mano esparciendo caldo por la mesa. Luego su cuerpo cedió, doblándose hacia un lado su cabeza, golpeando el borde de la silla antes de caer al suelo. Estuve a su lado antes de que el eco se desvaneciera. Respiraba, pero débilmente, su pulso apenas perceptible bajo su muñeca. Su piel brillaba con sudor. Por un instante simplemente la miré, esta mujer, que solía caber en el hueco de mi brazo, cuya primera fiebre me hizo llorar de miedo. Ahora no sentía nada más que un dolor viejo y hueco. Alcancé el teléfono en la encimera y marqué el 911. Mi voz al hablar fue calma practicada. «Mi hija colapsó», dije. «Respira, pero apenas». «Quédese en la línea, señora», instruyó el operador. «¿Está consciente?» «No». «Va y viene. ¿Sabe qué pasó?» «Estaba cenando», respondí. Luego dijo que se sentía mareada. Prometieron que la ambulancia estaba en camino. Di la dirección, luego me arrodillé de nuevo junto a ella. Su respiración se entrecortaba, un gemido bajo saliendo de su garganta. Aparté un mechón de cabello de su rostro. Estaba húmedo, enredado, y olía ligeramente a romero y sudor. Las sirenas se hicieron más fuertes, su lamento, atravesando el aire húmedo afuera. Abrí la puerta principal dejándola abierta para ellos. De vuelta en la cocina me arrodillé otra vez, su mano aún tibia en la mía. La luz encima de nosotras parpadeó una vez. Luego se estabilizó. Cuando llegaron los paramédicos me hice a un lado para dejarlos pasar. Hicieron preguntas que apenas escuché. Mi voz se mantuvo nivelada respondiendo lo que necesitaban saber. El resto lo guardé dentro de mí, pequeño y silencioso como un respiro. Por la mañana la casa olía ligeramente a desinfectante y silencio. Las luces de la ambulancia se habían desvanecido hace mucho, pero sus colores aún permanecían detrás de mis párpados cada vez que los cerraba. No había dormido. Los platos de sopa seguían en la encimera fríos y coagulados, sus sombras estirándose en la luz temprana. Alrededor de las 9 alguien tocó a la puerta. No era el toque de un vecino demasiado firme, demasiado medido. Cuando abrí, un hombre estaba allí con una libreta y esa expresión tranquila que siempre oculta malas noticias. «¿Señora Guzmán?», preguntó. «Sí. Soy el detective Luis Morales de la Policía de Puebla. Puedo pasar». Era de unos 40 y tantos, alto, pero algo encorvado. El tipo de hombre que has aprendido paciencia, viendo demasiadas vidas desmoronarse. Su voz era firme, respetuosa. Entró echando un vistazo rápido a la cocina antes de señalar la mesa del comedor. «Su hija Gabriela Guzmán está estable», dijo. «Fue ingresada al Hospital General anoche. Los doctores encontraron una cantidad significativa de un sedante diazepam en su sangre.
Es una sustancia controlada. Me senté lentamente cruzando las manos en mi regazo. Entonces, está viva. Lo está. Pero no tiene mucho sentido lo que dice. Le dijo al personal del hospital que ambas comieron lo mismo anoche y que usted podría haber envenenado accidentalmente. Hizo una pausa dejando que las palabras se asentaran entre nosotros. Accidentalmente repetí la palabra sonando extraña en mi boca. Morales asintió. Dice que solo estaban ustedes dos aquí anoche. Que cocinaron juntas. No es cierto. Anotó algo en su libreta. Entonces dígame qué pasó. Respiré hondo con cuidado. Ella preparó la cena. Sopa de pollo. Dijo que ayudaría con mi tos. Ambas comieron. No terminé la mía. ¿Por qué no? No sabía bien. Sus ojos se encontraron con los míos agudos pero no crueles. Notó si ella añadió algo. Dudé lo suficiente para que lo notara. La vi abrir un paquete. Dije finalmente. Dijo que era sazón. No lo cuestioné. Morales garabateó algo. «Aún lo tiene», señalé el cajón cerca del fregadero. Se puso guantes, lo abrió y encontró el paquete de papel doblado que había guardado tras la salida de la ambulancia. Lo levantó hacia la luz. «¿Guardó esto?» Pensé que alguien debía verlo. Asintió guardándolo en una bolsa de evidencia. «Lo analizaremos». El aire en la cocina se sintió pesado otra vez como la noche anterior. Hizo algunas preguntas más sobre lo que Gabriela había comido. ¿Qué medicamentos tomaba yo? Si tenía acceso a sedantes. Cuando mencionó la palabra motivo, algo en mí se detuvo. «He estado enferma», dije. Débil, pero no tonta. No lastimé a mi hija. Me estudió por un momento. «¿Aceptarías hacerse un análisis de sangre, señora Guzmán, para verificar que su sistema está limpio?» Sí, dije sin dudar. Si eso ayuda a entender qué pasó. Por un segundo su expresión se suavizó. «Eso es justo». Recogió sus cosas. Me agradeció por mi tiempo y dijo que los resultados del hospital tomarían un día o dos. «Alguien la contactará», añadió deteniéndose en la puerta. «Trate de descansar». Después de que se fue, me quedé en la ventana viendo su coche alejarse, las llantas crujiendo sobre la grava. Al otro lado de la calle Leonor, regaba su jardín fingiendo no mirar. Le hice un pequeño gesto con la mano, pero mi mano se sintió pesada. La cocina estaba silenciosa otra vez. Solo el reloj hacía tic-tac lento y sin prisa. Me giré al fregadero, enjuagué los platos y los apilé ordenadamente en la encimera. No había nada más que ocultar. Cuando levanté la vista, mi reflejo en la ventana parecía casi desconocido. Los mismos ojos, las mismas arrugas, pero más afilados ahora, tallados por el tipo de verdad que ninguna prueba necesitaría demostrar. La tarde siguiente el mismo coche volvió al bordillo frente a mi casa, un sedán negro, del tipo que lleva autoridad y malas noticias. El detective Morales salió con la chaqueta doblada sobre un brazo, una carpeta en la mano. El día estaba pesado con calor del tipo que hace que incluso las cigarras pausen su canto. «Buenas tardes, señora Guzmán», dijo quitándose los lentes de sol. «¿Puedo pasar?» Asentí y lo llevé a la cocina. No se sentó de inmediato. En cambio puso la carpeta en la mesa y miró lentamente alrededor como si el aire mismo pudiera confesar algo. «Analizamos el paquete que nos dio», dijo finalmente. «El residuo coincide con diazepam, el mismo sedante que encontramos en el sistema de su hija». Mantuve mi mirada en la carpeta. «Entiendo. No había huellas suyas en él», continuó. «Solo las de ella». Levanté la vista entonces. «¿Estás seguro?» Asintió. «Muy seguro. Y los análisis de sangre de su cita de esta mañana salieron limpios. No hay rastro del fármaco en su cuerpo. Así que lo que estaba en su sopa no lo compartieron». Por un momento la habitación se sintió hueca, el sonido del refrigerador haciendo clic más fuerte que cualquier otra cosa. «Me ha estado sedando durante semanas», dije en voz baja. Ya no era una pregunta. Haciéndome más débil, más torpe. Pensé que era la edad. Morales no respondió de inmediato. Abrió la carpeta deslizando una foto por la mesa.
También encontramos esto en el bote de basura fuera de su casa esta mañana. La foto mostraba el paquete roto, servilletas arrugadas alrededor. El borde de la encimera al fondo confirmaba que era la mía. Nuestra unidad forense levantó una huella parcial del pliegue interior, dijo. Es de Gabriela. Según lo que hemos reunido hasta ahora, esto no fue accidental. El patrón sugiere manejo repetido como si hubiera usado paquetes similares antes. Me senté lentamente. La silla crujió bajo mi peso un sonido pequeño pero final. ¿Sabe de alguna razón por la que su hija tendría acceso a sedantes recetados? Pensé en la botella que encontré en su tocador, la que tenía mi nombre en la etiqueta. No lo mencioné aún. No por miedo, sino porque decirlo en voz alta sentía como cerrar la puerta a la vida que alguna vez tuvimos. Ella solía ayudarme con mis medicamentos, dije en cambio. Cuando empezó la tos se encargó de la mayoría de los resurtidos. Morales asintió anotándolo. Eso encaja. Pero esto tocó la foto, esto parece intencional. E intencional significa motivo. Motivo, repetí suavemente. ¿Cree que fue por dinero? Tal vez, dijo. Tal vez la casa. Ha estado en contacto con una firma hipotecaria. Hay una solicitud a su nombre. Preaprobación pendiente de la transferencia de la propiedad. Sabía de eso, negué con la cabeza, aunque ya lo sabía. No solo quería venderla. Dije, quería que yo me fuera primero. Morales estudió mi rostro por un largo momento. Luego cerró su libreta. Señora Guzmán, no puedo decirle cómo sentirse al respecto, pero puedo decirle que sigue. Necesitaremos hablar con su hija formalmente, una vez que sea dada de alta. También revisaremos su cuarto en busca de medicamentos o documentos relacionados. Asentí, aunque no estaba segura de que mi voz funcionara si lo intentaba. Se levantó suavizando su tono. Ha pasado por mucho. Me aseguraré de que manejemos esto con cuidado. ¿Tiene a alguien con quien quedarse esta noche? Estaré bien, dije. Esta casa ha visto cosas peores. Me dio una larga mirada antes de irse. Cuando la puerta se cerró tras él, el silencio volvió como una marea lenta. Esa noche me senté en el porche con un vaso de agua viendo las últimas trazas de luz desvanecerse en la calle Morelos. El aire olía ligeramente a jazmín y lluvia. Al otro lado del patio, la lámpara del porche brillaba como lo había hecho durante 40 años, cálida, firme, obstinada. Antonio la había instalado él mismo el verano que se retiró de la marina. Aún podía verlo arrodillado junto a los escalones, con manos firmes, incluso en el calor de agosto. «Mantén la luz encendida», Rosa había dicho apretando el último tornillo. Nos mantiene a salvo. Siempre le creí. A través de huracanes, duelos, los largos años de silencio, tras su muerte, esa luz nunca se apagó. Esta noche, sin embargo, se sentía diferente. La seguridad no venía de paredes, cerraduras o focos. Venía de conocer la verdad incluso cuando esa verdad vivía bajo tu propio tejado. Me quedé allí hasta que la calle se oscureció, el zumbido constante del foco sobre mí, como un latido que casi podía confundir con el mío. El teléfono sonó justo después del atardecer. Estaba sentada junto a la ventana viendo la luz desvanecerse sobre los jacarandás cuando el sonido me sobresaltó. Era el detective Morales. Su voz era calma, casi gentil. «Está despierta», dijo. «Está hablando ahora». Pensé que querría saberlo. No estaba segura de quererlo. Explicó que los doctores habían autorizado interrogar a Gabriela, que aún estaba débil, pero coherente. La confrontamos con la evidencia, dijo. Las huellas, la botella de medicamento, los papeles de la hipoteca. Admitió la mayor parte. Hizo una pausa. ¿Le gustaría escucharlo de ella misma? No respondí de inmediato. La habitación se sentía de repente demasiado quieta, demasiado brillante. Afuera la lámpara del porche parpadeó una vez, luego se estabilizó su brillo proyectando sombras largas en el suelo. «Sí», dije finalmente. «Iré». Los pasillos del hospital olían a antiséptico y lluvia. Una enfermera me llevó por un ala silenciosa hasta una pequeña habitación
donde las persianas estaban medio bajadas. Gabriela yacía recostada contra almohadas blancas, pálida pero despierta. Cuando me vio algo, cruzó su rostro un destello de alivio o vergüenza, o ambas. Mamá susurró. Su voz era pequeña y ronca. No pensé que vendrías. Me acerqué, pero no me senté. El detective Morales dijo que querías hablar. Asintió débilmente. Sus manos temblaron al alcanzar el borde de la sábana. Me mostraron el paquete. Las cartas. Sé que parece terrible. Sí, dije suavemente. Los ojos de Gabriela se llenaron, pero no cayeron lágrimas. No intentaba hacerte daño. Tienes que creerme. No respondí. El pitido constante del monitor cardíaco llenó la habitación marcando los segundos entre nosotras. Solo... necesitaba tiempo, dijo. Tú tienes la casa, los ahorros, todo lo que papá construyó. No me quedó nada después de que Rafael me dejó, pensé. Se detuvo tragando con fuerza. Pensé que si te declaraban no apta, si el doctor decía que no podías manejar la propiedad, yo podría encargarme. Vendería la casa, pagaría las deudas. Empezaría de nuevo. Mi voz salió más baja de lo esperado. ¿Sedándome? No debía ser peligroso. Dijo rápido. Solo lo suficiente para cansarte, confundirte. Leí que las dosis eran leves. No quería que te enfermaras. La miré a la hija que una vez cargué en tormentas y noches sin dormir, a las mismas manos que alguna vez tomaron las mías al cruzar la calle. Y la sopa. Cerró los ojos. Eso no debía pasar. Entré en pánico. Empezaste a notar cosas, las notas, las pastillas. Pensé que una dosis fuerte te haría dormir toda la noche. No sabía. Sus palabras se desvanecieron, disolviéndose en el silencio. El detective Morales estaba cerca de la puerta con las manos cruzadas sin decir nada. No tenía que hacerlo. El aire mismo era testigo. Pudiste pedírmelo, dije. Pudiste decir que necesitabas ayuda. Sus hombros temblaron una vez apenas. No quería mendigar, mamá. Solo quería algo propio. El dolor que subió en mí no era ira. Era algo más antiguo. Algo sin nombre. Una especie de luto, tal vez, por los años que nunca podrían desenredarse. Di un paso más cerca apoyando mi mano en el marco metálico de su cama. Ya tenías algo propio, dije. Tenías mi confianza. La boca de Gabriela se abrió, pero no salió sonido. El monitor a su lado mantuvo su ritmo constante, indiferente a nuestros corazones, rompiéndose silenciosamente en la misma habitación. Cuando me giré para irme, Morales asintió una vez. Afuera el aire nocturno se sentía más frío que antes. Me quedé bajo la lámpara del pórtico del hospital, su brillo suave contra el pavimento húmedo, y por un momento pensé en Antonio. Otra vez sus manos firmes, su voz diciendo: «Mantén la luz encendida, Rosa. Nos mantiene a salvo». Me pregunté qué habría dicho si hubiera visto en qué se había convertido la seguridad. El día después de la confesión de Gabriela, el aire se sentía extrañamente limpio. Pasé la mayor parte de la mañana sentada junto a la ventana con el suave siseo de la lluvia deslizándose por los árboles afuera. Por primera vez en semanas la casa se sentía vacía de una manera que no dolía. Solo estaba quieta. El detective Morales llamó al mediodía. Su tono era medido, pero traía algo nuevo, un rastro de curiosidad. Señora Guzmán, dijo, «Me gustaría pasar. Hay algo que creo que debería ver». Cuando llegó, no trajo carpeta esta vez, solo una pequeña tableta negra sellada en una bolsa de plástico transparente. Me tomó un momento reconocerla. Mi tableta de cocina, la que usaba para recetas, noticias, alguna videollamada ocasional con Leonor. La colocó suavemente en la mesa entre nosotros. «Encontramos esto en su cocina», dijo. «¿Sabe cuándo se usó por última vez?» «No exactamente», respondí. «No la he tocado en semanas». Asintió observándome de cerca. Nuestro equipo revisó los registros digitales. El sensor de movimiento se activó la noche del incidente. Grabó unos 30 minutos de video comenzando unos minutos antes de que su hija sirviera la cena. Sentí mi aliento detenerse. «¿Está diciendo...?» Morales presionó el botón de encendido y la pantalla se iluminó. El video comenzó en silencio.
Mi cocina bañada en luz ámbar, la mesa ya puesta para 2. Luego clara como el día. Gabriela entró en el encuadre. Metió la mano en su bolsillo. Rasgó un pequeño paquete y lo vertió en uno de los platos. Removió lentamente, mirando hacia el pasillo, su expresión calma practicada. A pesar de saber lo que vi esa noche, verlo de nuevo se sintió irreal. La pantalla parpadeó cuando ella dio la espalda, y luego allí estaba yo moviéndome silenciosamente, intercambiando los platos. El movimiento fue pequeño, deliberado. Morales pausó el video allí. Sabía que esta cámara estaba encendida, señora Guzmán. Mantuve mis ojos en la imagen fija. La figura de Gabriela congelada a media vuelta, mi propia mano, atrapada en ese acto silencioso que lo cambió todo. No exactamente, dije. Luego sonreí débilmente. Pero supongo que algunos hábitos nunca mueren. Mi esposo Antonio la instaló hace años por seguridad. Dijo, nunca sabes cuándo necesitarás un registro de lo que realmente pasó. Debo haberla dejado encendida tras actualizarla el mes pasado. Morales asintió lentamente las comisuras de su boca, tensándose en algo que no era del todo una sonrisa. Esa grabación confirma su relato. También muestra una intención clara por parte de ella. No habrá más preguntas sobre quién fue responsable. Lo miré entonces. ¿La ayudará o la perjudicará? Dudó. Ambas cosas, dijo finalmente. Dice la verdad. Se fue poco después, dejando la tableta en la mesa. La lluvia había parado, pero el mundo afuera aún parecía lavado como una fotografía, desvaneciéndose en los bordes. Reproduje el video una vez más, sola esta vez. Cada movimiento se sentía diferente ahora, mi silencio, mi calma, la forma en que dejé que el tiempo decidiera qué revelar. Tal vez eso era sabiduría. O tal vez era algo más frío, algo que había esperado demasiado para protegerse. Cuando apagué la tableta, la pantalla se volvió negra y por un momento vi mi reflejo en ella, más vieja, más afilada pero firme. Las palabras de Antonio resonaron suavemente en mi mente, como lo habían hecho desde el día que instaló esa lámpara en el porche. Mantén la luz encendida, Rosa. Nos mantiene a salvo. Alcancé la lámpara junto a mí y la encendí. El resplandor era pequeño pero cálido. Afuera las nubes comenzaron a levantarse y por primera vez en mucho tiempo la casa no se sentía como un campo de batalla. Se sentía como un lugar que había recordado cómo respirar. El juzgado en Puebla olía ligeramente a pulimento y papel viejo, una mezcla de historia y consecuencia. Llegué temprano con el mismo vestido azul marino que usé en el funeral de Antonio. Se sentía apropiado de alguna manera, solemne, respetuoso, pero no sentimental. El detective Morales me recibió en la puerta, su expresión profesional, pero amable. La llamarán al estrado después de presentar la evidencia, dijo. No será largo. Asentí. El pasillo fuera de la sala estaba lleno. Abogados oficiales. Algunos curiosos locales fingiendo no estar allí para mirar. Vi a Leonor al fondo con las manos apretando su bolso. Cuando nuestros ojos se encontraron me dio un pequeño asentimiento. Su rostro pálido pero firme. Dentro la sala estaba fría a pesar del aire veraniego. Gabriela estaba en la mesa de la defensa con un traje pálido, el cabello recogido, el rostro demacrado. Parecía más pequeña de lo que recordaba, menos como la hija que llenaba cada habitación más, como el eco de alguien que se había ido hace mucho. Cuando entró el juez todos se levantaron. El procedimiento comenzó rápido, declaraciones de la fiscalía, la evidencia mostrada en una gran pantalla, la grabación de la tableta, los informes forenses, las huellas en el paquete. El abogado de Gabriela habló suavemente sobre presión emocional, desesperación y mal juicio. La llamó una mujer cegada por el miedo, no por la malicia. Pero la verdad, una vez dicha, llenó la sala de una manera que no dejaba espacio para la lástima. Cuando llamaron mi nombre, caminé al estrado sin mirarla. El alguacil me tomó juramento y por un momento sentí el peso de cada mirada en la sala. Señora Guzmán, dijo el fiscal,
puede contar al tribunal qué recuerda de la noche del 12 de marzo. Conté todo: la cena, el polvo, el cambio silencioso, el silencio. Mi voz se mantuvo nivelada. No lloré, tampoco la alcé. Las palabras eran claras como suele ser la verdad cuando ha sido desgastada por el tiempo y la incredulidad. Cuando terminé miré a Gabriela. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo antes de bajar a su regazo. No parecía enojada ni avergonzada, solo hueca. El fallo del juez llegó cerca del mediodía. Su voz fue medida, deliberada. 12 años por intento de homicidio, dijo. Elegibilidad para libertad condicional tras 8. No hubo reacción de Gabriela, ningún sonido. Simplemente cerró los ojos como si la sentencia fuera esperada. Cuando la llevaron, sus hombros no temblaron. No miró atrás. La puerta se cerró tras ella y ese sonido, el clic final, fue más silencioso de lo que pensé, pero más pesado que cualquier cosa que hubiera escuchado. Afuera la luz del sol golpeó fuerte tras la penumbra de la sala. Los reporteros esperaban en las escaleras, cámaras levantadas, voces superponiéndose. Alguien gritó: «Señora Guzmán, ¿cómo se siente con el veredicto?». Me detuve al pie de las escaleras. El reloj del juzgado sonó el mediodía, el sonido resonando por la plaza. «Me siento», dije como una madre con una casa vacía y una verdad completa. Lo escribieron sus plumas moviéndose rápido, pero sabía que ninguno entendería lo que significaba. Leonor se acercó a mi lado, su pequeña mano deslizándose en la mía. Caminamos a su coche en silencio. Las calles brillaban con el verano, el aire cargado con el aroma de jacarandá. Cuando regresé a casa esa noche, la lámpara del porche ya estaba encendida, su brillo derramándose suavemente por los escalones. Me quedé allí un largo rato, escuchando el zumbido tranquilo que llenaba la noche. La casa detrás de mí se sentía más pesada y más ligera, a la vez más vacía, sí, pero ya no acechada por lo que no sabía. La verdad, me di cuenta, no cura ni lastima. Simplemente permanece como una luz que nunca pregunta dónde brilla, solo que sigue ardiendo. Habían pasado 2 años desde el juzgado. Puebla había cambiado con las estaciones, las jacarandás, tornándose doradas en otoño, plateadas en la lluvia. Pero la casa en la calle Morelos permanecía igual, firme, silenciosa, como si contuviera el aliento. Pasaba la mayoría de mis días cuidando el jardín o leyendo en la cocina, la luz derramándose por las encimeras de una manera que hacía los años menos pesados. Era una mañana como cualquier otra cuando llegó la carta. El sobre era grueso, oficial, con el sello del Centro Penitenciario Estatal. Mi nombre escrito con una letra familiar hizo que mi estómago se retorciera. Reconocí de inmediato la caligrafía de Gabriela, precisa y cuidadosa, como siempre había sido, con los detalles más pequeños. No la abrí de inmediato. La llevé al comedor y me senté en el sillón junto a la ventana, el que Antonio construyó para tardes tranquilas, y observé la luz cambiar sobre el porche. Finalmente desplegué el papel. Mamá comenzaba y mi garganta se apretó. Pensé que estaba salvando nuestras vidas. Solo estaba terminando con la tuya en pedazos. Nunca quise que llegara tan lejos, pero estaba demasiado orgullosa, demasiado asustada, demasiado ciega para ver la verdad, hasta que fue demasiado tarde. Sus palabras se derramaron sobre mí inestables y crudas, como si las hubiera susurrado en los pliegues del sobre. Cada frase estaba cuidadosamente formada pero rota por el peso del remordimiento y la comprensión. Ahora veo que cada plan, cada paso que di, fue egoísta. Quería control, seguridad, algo que creía merecer. Pero todo lo que hice fue traicionar a la única persona que me amó incondicionalmente. No seguí leyendo. Mis manos doblaron la carta con cuidado, presionándola contra mi pecho un momento, antes de dejarla junto a la foto de Antonio, en la repisa. Su rostro sonriente, atrapado para siempre en una fotografía en blanco y negro, parecía observarme en silencio. Tracé el marco con los dedos, sintiendo los surcos y bultos familiares
que él talló su toque persistiendo décadas después. Por un largo rato solo me senté allí, el sobre a mi lado sin abrirlo de nuevo, ni desecharlo. Había una satisfacción silenciosa en saber que las palabras estaban allí, la verdad al descubierto, pero no había necesidad de responder de inmediato. El acto de escribir la confesión misma tenía suficiente peso. Afuera el viento se movía por los árboles, rozando el porche, trayendo el leve aroma de jacarandá y lluvia. Podía escuchar el zumbido distante de la ciudad, los tranvías, algún coche ocasional, el ladrido de un perro a lo lejos. El mundo seguía su ritmo indiferente, pero firme, y dentro sentía un eco de esa misma firmeza asentarse en mi pecho. La carta no lo curó todo y sabía que nunca lo haría. Algunas cosas no podían deshacerse. Algunas traiciones, por más entendidas, dejan sombras que persisten. Pero ofrecía algo más silencioso, menos visible, pero no menos significativo reconocimiento. Gabriela había nombrado la verdad, la había expuesto, y en ese acto, el aire entre nosotras cambió más ligero, en cierto modo, aunque frágil. Puse mi mano en el sobre una última vez. Luego me levanté dejándolo junto a la foto de Antonio. No había necesidad de responder. No había prisa por confrontar o perdonar. Las palabras permanecían un testimonio de honestidad y remordimiento, cargando el peso de lo que se había hecho, y su reconocimiento como una pequeña lámpara ardiendo firmemente en la esquina de un cuarto oscuro. Me dirigí a la ventana y miré al porche sintiendo el suave calor del sol matutino. La casa estaba silenciosa. El jardín esperaba, y por un momento pude respirar sin recordar el miedo, la traición, o las noches sosteniendo mi propio latido como si fuera lo único que me mantenía viva. Habían pasado 6 años desde el juzgado. Puebla había cambiado, pero no tanto como yo. Los jacarandás en la calle Morelos colgaban más pesados las sombras, estirándose más largas por las tardes. El aire olía a sal y ladrillos cocidos por el sol, llevando el zumbido tenue del tráfico distante y el ladrido ocasional de un perro en la cuadra. Pasaba mis días en el centro comunitario, enseñando a leer a adultos que habían perdido oportunidades en su juventud. Su gratitud me recordaba por qué Antonio amaba tanto esta ciudad, la resiliencia de la gente, la dignidad silenciosa en la persistencia. El trabajo era lento, a veces frustrante, pero me anclaba. Regresaba a casa por las noches, llevando la ligereza de pequeñas victorias en el corazón, aunque mis manos aún tenían el leve temblor de los años. La casa, antes un campo de sospechas y miedo, se había suavizado en algo familiar otra vez. Las habitaciones olían ligeramente a lavanda por los saquitos que guardaba en los cajones, y los estantes llevaban libros y fotos recordatorios de la vida antes de la fractura. Cada noche subía los escalones al porche, las tablas de madera crujiendo, como lo hacían cuando Antonio vivía. La lámpara sobre el porche era la misma la que Antonio conectó hace décadas. Alcancé el interruptor y dejé que el resplandor ámbar se derramara suavemente por los escalones. Ya no era para esperar, no era para una señal, ni para la esperanza de que alguien regresara. Era para la paz. Me acomodé en la mecedora la que Antonio lijó a mano y dejé que el viento vespertino rozara mi rostro. El gato de un vecino pasó por el patio deteniéndose a estirarse bajo la luz de la lámpara. Pensé en Gabriela ahora en meses de su sentencia y en la verdad silenciosa que había llevado conmigo todos estos años. A veces tenía noticias del detective Morales, actualizaciones sobre el caso, pequeñas notas procesales sobre la Junta de Libertad Condicional o reportes penitenciarios. Nunca me pidió intervenir. Respetaba la distancia que había establecido, el límite que había trazado. Y lo había mantenido. Aprendí que la seguridad a veces no se mide en proximidad, sino en el silencio que nos permitimos. El jardín bajo mí se oscurecía, pero el aroma de jazmín y madreselva subía con el aire cálido de la noche. Alcancé la mesita junto a la mecedora donde esperaba una taza de té de manzanilla,
humeando suavemente. El ritmo de la noche era familiar, el sonido del viento, el murmullo distante de la ciudad, el crujido de la mecedora. La luz bañaba el porche en olas constantes, iluminando los escalones, el barandal, las pequeñas imperfecciones que Antonio había reparado con cariño. Pensé en el perdón en los años que pasé equilibrando miedo y razón, justicia y misericordia. La verdad me había salvado, sí, pero también exigía contención. Había elegido actuar con paciencia, dejar que las decisiones de Gabriela se desplegaran en lugar de intervenir temerariamente. Y al final la casa seguía siendo mía, no por confrontación, sino por la persistencia silenciosa de la consciencia y el tiempo. Una brisa suave movió las cortinas de las ventanas detrás de mí, y noté cómo las sombras se desplazaban curvándose suavemente sobre el jardín. Imaginé a Antonio a mi lado con la mano en el barandal, asintiendo una vez. Manténla encendida, Rosa, podría haber dicho. Te mantiene a salvo. Y entendí que seguridad y paz no eran lo mismo, aunque a menudo compartían el mismo espacio. Tomé un sorbo de té cálido contra el aire fresco y observé la luz asentarse en un ámbar firme sobre el porche. Por primera vez en años sentí que la casa respiraba conmigo la tensión de las viejas traiciones, liberada en la noche. Afuera una luciérnaga parpadeó brevemente, luego se desvaneció en la oscuridad un pequeño pulso de vida, en un mundo que seguía adelante, a pesar de las tormentas dentro de estas paredes. La lámpara del porche brillaba firmemente inquebrantable, y dejé que mi mirada se detuviera en ella. No por la espera, no por el miedo de lo que pudiera venir, sino por el conocimiento silencioso de que la noche se mantenía suavemente, el aire medido y tranquilo, y que yo finalmente también podía ser sostenida por ella. El aire vespertino en Puebla llevaba el leve toque de sal del río y la suave fragancia de jacarandá y madreselva flotando desde los patios vecinos. Estaba en la cocina removiendo una olla de sopa de pollo. El aroma era reconfortante, familiar, como si llevara la memoria de innumerables noches cuando Antonio se apoyaba en la encimera sonriendo por cómo la luz atrapaba el vapor. Esta noche sería Leonor quien me acompañaría. Llegó justo cuando el sol se hundía bajo el horizonte, su resplandor ámbar pintando la casa en rayas cálidas. Leonor, ahora un poco más vieja, sonrió al entrar en la cocina, absorbiendo la calidez familiar. ¿Todavía haces sopa?, preguntó con ligereza, aunque sus ojos tenían la preocupación de alguien que había presenciado demasiado. Serví la sopa en platos dejando que el vapor se elevara como zarcillos suaves hacia el techo. Puse un plato frente a su silla, la misma que había ocupado en innumerables tardes de té y charlas. Me senté frente a ella, cuchara en mano, el calor del caldo estabilizando el silencio en la habitación. ¿Todavía comes sopa después de todo eso?, preguntó levantando una ceja, una pequeña risa escondida en sus palabras. Sonreí sintiendo el peso de los años asentarse suavemente en mis hombros. Ese día no arruinó la sopa, dije suavemente. Me recordó quién era. Me recordó que incluso cuando las personas que amamos nos traicionan, nosotros elegimos qué conservar. La amargura puede pasar, pero nosotros decidimos qué queda. Leonor asintió y comimos lentamente, dejando que el silencio entre nosotras se estirara sin tensión. Afuera la noche se profundizaba, el cielo azul terciopelo, salpicado con las primeras estrellas tenues. La lámpara del porche se encendió automáticamente, proyectando su brillo ámbar por los escalones y el jardín. La misma luz que Antonio conectó hace tantas décadas, firme, inquebrantable, paciente. Había presenciado nuestras risas, nuestro duelo y la resistencia silenciosa del tiempo. Al llevar la cuchara a mis labios recordé las noches cuando Gabriela se sentaba al otro lado de la mesa, sus manos temblando ligeramente sobre el plato que alguna vez asumí seguro. Recordé el miedo, la traición, la elección de dejar que el silencio y la paciencia fueran mi defensa. Y entendí ahora más claramente que nunca
que la casa no solo había sobrevivido por los ladrillos y el cemento, sino porque yo había sobrevivido. Leonor me miró, su expresión suave. «Estás diferente», dijo en voz baja. «Más tranquila, quiero decir». «Tenía que estarlo», respondí. «Hay cosas en la vida que prueban más que solo la fuerza o la paciencia. Prueban quiénes somos en el fondo. Podría haber reaccionado con enojo, con miedo. Pero esas elecciones me habrían quitado algo permanente. En cambio, elegí una calma firme y deliberada. Y me dio algo a cambio: claridad». Extendió la mano por la mesa y rozó la mía ligeramente. «Me enseñaste más de lo que esperaba aprender». «Aquí», dijo. Bajé la vista a mis manos, luego de nuevo a ella. El vapor subía de los platos enroscándose y disipándose, llevando el leve aroma de hierbas y pollo cocido al aire nocturno. Pensé en la traición y cómo se había enfriado con el tiempo, su calor desvaneciéndose, pero dejando una forma que podía entenderse y aceptarse. Cada acto, dije casi para mí misma, cada decisión de contenerse, cada pausa antes de hablar, tiene un peso. Y a veces ese peso es lo que permite que el corazón resista. Le permite elegir calor en lugar de quemarse. Leonor sonrió levantando su cuchara otra vez. Comimos en tranquila apreciación del momento, el caldo tibio, el aire lleno del suave ritmo de la noche en Puebla. La lámpara del porche brillaba firmemente, iluminando los escalones, el jardín y el camino de regreso a la casa, un símbolo no de espera, sino de continuidad, de esperanza y de paz medida y duradera. Terminé mi última cucharada dejándola suavemente. La noche envolvía la casa calma y constante, y la sentía sentarse dentro de mí también. Incluso cuando la traición se enfría, queda calor en las elecciones que hacemos, en la paciencia que permitimos, y en las vidas que seguimos nutriendo con cuidado, deliberado. Esa noche, en el brillo tranquilo de la lámpara del porche, entendí plenamente lo que significaba sobrevivir y perdonar, no por otros, sino por uno mismo.